tiene un pronóstico que es mucho, mucho, mucho mejor que hace una década atrás. Y esto no es en el sótano, ¿no? O sea, esto podría ser en hospitales regionales de provincias del norte, del sur. Claro, esa es una pregunta difícil porque uno dice en el papel sí, o en el papel cualquiera lo puede hacer, pero en la práctica no pasa. Pero es principalmente por el camino diagnóstico que sufren las personas porque no pensamos en el cáncer de pulmón. En Chile, el cáncer de pulmón es el quinto cáncer más frecuente, pero el primero en mortalidad. Y en todos los otros países del mundo es el primero en frecuencia y primero en mortalidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros no lo diagnosticamos. No es que no haya cáncer de pulmón, es que simplemente no lo diagnosticamos. Y se diagnostica con el paciente fallecido ya, en el certificado de defunción. Entonces, por eso es que se pierden tantas oportunidades de tratar a estos pacientes y de que vivan años de años. Y la gente vuelve a su vida completamente normal. Hoy día me llama un paciente, un chico joven, debe tener unos 40, que debutó con muchísima enfermedad, con metástasis cerebrales, y esos pacientes ya, una LK, ni siquiera les irradiamos el cerebro, los tratamos con pastillas y vuelven a su vida normal. O sea, estos pacientes no toman licencia, trabajan, hacen deporte, son personas completamente normales. O sea, con esto que usted dice, doctor, entonces, ya, primero estamos al debe en cómo llegar a tiempo al diagnóstico, pero entonces esto también tiene que ver con protocolos de pesquisa, de prevención, de todo esto, que al final está siendo más frecuente, como usted dice, en pacientes jóvenes que nos están pasando, ¿ya? Entonces yo creo que igual en esa parte habría que empezar a trabajar un poco como en eso para concientizar un poco al resto de la comunidad médica y como de los equipos de salud. Pero adicionalmente, también entonces usted dice que estos pacientes igual tienen el acceso aún en sector público para todos los que tienen cáncer de pulmón, o ustedes igual tienen los criterios específicos para saber a cuántos pacientes se lo van a ofrecer, que es un poco también lo que preguntaba como el acceso al final. No creo que esto sea para todos, no es que todos van a tener acceso a esta pastilla. Todos los pacientes que cumplen criterios clínicos, ya sea que tengan 20 años, siendo que tienen mutaciones, o si tienen 90, tienen acceso en todo el país. El tema es que no se diagnostican, y los poquitos que se diagnostican logran. Y se buscan en todas las biopsias, por ejemplo, porque es como el de colon. Claro. Se buscan esas mutaciones, porque si es que el anatomopatólogo se demora 2 semanas en que tú mandaste la muestra a Santiago se hizo. ¿Sí? Esa cara lo dice todo. En la práctica, o sea, en la teoría sí, de hecho está en el GES, está escrito. En la práctica yo creo que es un mínimo de pacientes el que realmente accede a todos los testeos. Lamentablemente estamos muy al debe en todo el tema diagnóstico. Tenemos muchas herramientas terapéuticas, entonces para nosotros que trabajamos en cáncer de pulmón es muy bonito porque podemos hacer de todo, pero con un grupo muy chico de pacientes. No sé en los hospitales cómo lo hacen, por lo menos hay centros privados que tienen establecido que toda biopsia pulmonar va con histología, en el fondo adenocarcinoma o escamoso y PL1. Y después, claro, se ve según caso a caso si es que se quiere mutación extra. No sé si en los hospitales, ¿cómo lo hacen ahí? Hay algunos hospitales de provincia, por ejemplo, en Osorno, en Punta Arenas, en Valdivia, tienen no sé, en Osorno y en Punta Arenas en realidad, tienen un mecanismo en el cual las biopsias de cáncer de pulmón, no célula pequeña, van directamente al estudio mutacional. Pero, por ejemplo, en el Sotero del Río no, pues en el Sotero del Río nos damos la vuelta larga, y tenemos que ir a perseguir las biopsias y rescatar las mutaciones, que no vienen con el primer informe. Claro, y en un porcentaje significativo de las personas se nos mueren los pacientes en el camino, en el peregrinar. Entonces de repente uno sabe que tiene un paciente con una mutación, lo tengo al frente, es un hombre joven o una mujer de 40, 45 años, no fumadora, con metástasis cerebrales, esa persona es mutada, tiene una mutación y yo le voy a dar una pastilla y va a vivir años de años con excelente calidad de vida. Y su problema va a ser que tiene acné. Esos son los problemas de los mutados. Entonces, pero necesito demostrar las mutaciones para partir del tratamiento, porque hay distintas pastillas para distintas mutaciones. Entonces, eso es lo que más fallamos, pero fallamos muchísimo como país. Y ahora, tomándome un poco eso que usted dice que son pacientes que no van a tener licencia, que van a tener una excelente calidad de vida, mayor sobrevida, y que lo único que van a tener es acné.
¿qué rol vamos a tener nosotros como paliativistas en estos pacientes? Esta es una excelente pregunta, porque el sufrimiento del cáncer de pulmón va más allá solamente de los síntomas físicos. El cáncer de pulmón es una enfermedad que, tal como lo fue la tuberculosis en algún momento, o el VIH, o la lepra, hoy día el cáncer de pulmón es una enfermedad que es socialmente súper castigada. De hecho, las personas sienten que el sistema las castiga y que el sistema las rechaza. Tienen una dualidad entre que yo soy una persona joven, sana, pero que tengo un cáncer agresivo, que me hizo bajar de peso, que me hizo verme mal, que me hizo sentirme mal, y ahora vengo a un camino de recuperación cuando entro a mi terapia. Pero ese impacto grande desde el principio tiene que ir acompañado de un equipo multidisciplinario donde cuidados paliativos, psico-oncología, los nutricionistas, los kinesiólogos, son parte del equipo desde el día cero. Entonces, no solamente los pacientes viven bien porque la pastilla les hace bien, viven bien porque hay un equipo grande que los sostiene. Y no es fácil tener un cáncer de pulmón aunque a uno le vaya bien con las pastillas. Sí, igual, para una persona, yo lo veo con mis pacientes, una mujer de 40 años o de 35 años, que tiene una vida, que tiene hijos, o que está trabajando, que tiene pareja, que le aparezca un acné así, que le hace sentirse pésimo, que le duela, eso es muy impactante, porque no son personas que se sientan enfermas, son personas que es como que les pusieron una enfermedad que no es de ellos. Entonces tiene un impacto brutal en calidad de vida, a pesar de que los síntomas físicos son menores de los que había antes en cáncer de pulmón. Yo creo que igual el miedo a la progresión es fuerte. Porque en el fondo antes sabíamos que, bueno, no en pulmón, pero hay, o sea, con mama, por ejemplo, tiene mucha línea terapéutica. Acá fallaste al TKI en los casos y tenés que exponer sí o sí una quimio con resultados poco claros, una línea bien definida. Entonces, claro, el paciente que le va mal con esto deja en un escenario súper complejo en el fondo futuro. Y lo otro que es importante de que todos tengamos en consideración cuando vemos a estos pacientes es que el mejor tratamiento paliativo es no tener cáncer. Entonces, en la medida que uno no tenga cáncer, o que no se vea el cáncer que se pueda medir, que uno no tenga sensación de tener cáncer, el paciente va a estar mucho mejor, a pesar de que los tratamientos tengan toxicidades. Y pasa con los inhibidores de tirosina quinasa, que uno le dice a los pacientes, bueno, le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, se le van a poner las pestañas como patas de araña y se le va a llenar de acné la cara, y la gente adora sus tratamientos, y uno dice, chuta, esta cuestión te está haciendo mal. Hoy día me tocaba ver una chica jovencita de unos 30, con un cáncer de pulmón, que debutó súper grave, metastásico a cerebro, con enfermedad por todas partes, y que tiene un acné de difícil manejo, y la tengo con inhibidores en dosis bajita, que está con respuesta completa, y yo le decía, tenemos que parar la terapia, porque esto que estás viviendo no es vida. Si se te salen las contras del acné, yo digo, tenemos que parar sí o sí, y ella lloraba para que no le quite la terapia. Entonces, vivimos esa dualidad, pero es muy difícil, y por eso es que el equipo tiene que ser multidisciplinario. Y ella está con su paliativista, está con su psicooncólogo, está con su nutricionista, y son pacientes del sistema público. Bueno, yo creo que ahí igual hay un tema como de redefinición de los cuidados paliativos. Estamos hablando más bien como de cuidados continuos, como de un equipo multidisciplinario que establece como estos tracks que son distintos en el fondo, de cuando uno tiene estas sobrevías esperadas como estos declives funcionales tan prolongados. Entonces, también el objetivo es distinto, porque en el fondo vas a acompañar como paliativista en el contexto de un equipo de cuidados continuos, no en el contexto de un equipo como de cuidados paliativos propiamente tal, como está concebido en Chile en este minuto. Creo que hay pocos equipos probablemente en los centros privados que son los que pueden tener alguna como visión un poquito más de cuidados continuos desde la oncología a los cuidados paliativos, pero en general yo creo que hay como un cambio de paradigma un poco también con esos pacientes, así como en su minuto fue con los pacientes con cáncer de mama, que llegaban y uno sabía, chuta, esta pobre señora la van a ir a acompañar durante el próximo año y después va a fallecer. En este minuto uno le puede decir a los familiares, oye, ok, tenemos cáncer de mama, pero las expectativas, lo que podemos esperar de esta enfermedad es completamente distinto. Entonces también hay un cambio ahí
que los paliativistas tenemos que hacer y que los servicios de atención paliativa tienen que hacer, en el fondo, como definiendo vías o tracks distintos dependiendo del diagnóstico, y no solo del diagnóstico como en macro, sino también en estos grupos en específico, digamos. Laura, ¿y les toca a ustedes, por ejemplo, enfrentarse a pacientes que desde el principio saben que van a ser largos sobrevivientes de tratamiento paliativo o tratamientos no curativos? ¿Y cómo es distinta la aproximación? Por ejemplo, Que yo me salgo un poco de ahí, porque llevo 5 años trabajando en cuidados paliativos no oncológicos, que se parecen mucho más a esto, de los cuidados continuos. Exacto. Entonces, no sé, tenemos un paciente con un ELA, como un predominio como más bien poliesquelético, que lleva 10 años. Usa su TOBI, lo fui a ver la semana pasada, está feliz de la vida, buen humor, no se puede parar, pero habla con su TOBI y tiene una vida muy prolongada, muy secuelada, y así todo uno tiene que ponerse en un setting distinto, porque uno dice, ya, voy a ir a ver a este paciente con ELA, pero un ELA vulvar es distinto a la situación en la que está este caballero, por ejemplo. Entonces son como mindsets distintos en cuidados paliativos que aplican en todos los contextos, yo creo. Y cuando uno como que traslapa un poco, ¿cierto?, la experiencia de cuidados paliativos no oncológicos, y uno empieza a ver esto como de la incertidumbre, que es algo que no estamos acostumbrados los médicos paliativistas que ven a un paciente oncológico, de explicarle y de vivir con los pacientes esto de chuta. Va a haber un declive, quizás sí, quizás no, quizás hay momentos en que vas a estar muy mal y después va a volver a estar bien, y nosotros no estamos acostumbrados a manejar eso así. Nuestro como estándar es, está bien, 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 y nos toca en la pérdida de funcionalidad como final, digamos. Entonces, ahora que se lee la cámara. No, pero bueno, en el fondo es eso, aunque yo creo que hay una distinta forma como de enfocarse también, que hay que empezar a considerar y pensar mucho en la funcionalidad, más que solo en los síntomas, por ejemplo, que en la polifarmacia, que ya es no un es tema. En las voluntades anticipadas. ¿En qué tipo de conversaciones se van a tener con estos pacientes finalmente? Yo creo que en la práctica, yo creo que lo novedoso es esto, que en cáncer de pulmón, en el fondo, estamos viendo un cambio en el paradigma desde el 2018, que en el fondo hubo un gran cambio, pero yo creo que lo hemos experimentado antes los pacientes de poli en cáncer de mama y en próstata, y mieloma también. Yo decía como que Que en el fondo son estos pacientes que llegan a la consulta que cuando uno ya pasa este periodo de incertidumbre, porque muchas veces lo derivan desde el comité oncológico, con la biopsia pendiente, pero con una enfermedad metastásica, entonces nos toca vivir este periodo de incertidumbre diagnóstica, y en el fondo abordar otras necesidades más allá de los síntomas físicos de los pacientes, y un poco de acompañar en este proceso diagnóstico y en cómo van a responder sus tratamientos. Entonces yo creo que hemos tenido un aprendizaje en base a otras patologías. Y creo que es interesante también plantear que estos pacientes también hacen que nos desafían desde el punto de vista como paliativistas en otro ámbito. La Laura mencionó, como por supuesto que es calidad de vida, lo que siempre tenemos como dentro de las prioridades, pero hay otros temas también que de repente estos pacientes, no sé, la práctica de ejercicio, hay un estudio que muestra que los pacientes con cáncer de pulmón en etapa, en el fondo avanzada, que están en tratamiento, mejoran calidad de vida, mejoran sobrevida, mejoran una serie de parámetros que son importantes y no las tenemos consideradas y tampoco las tenemos cubiertas. Entonces, y así en ámbitos de sexualidad y de otras cosas que no abordamos con los pacientes, o generalmente lo enfocamos en otro tipo de síntomas y no se abordan a lo mejor con la necesidad que debe ser hacer. Entonces, yo creo que ha sido súper desafiante. Le agradezco la invitación porque en el fondo el cáncer pulmonar para mí era como lo que decía, como tenía esta visión un poco sesgada de que los pacientes tienen una sobrevida menor. Así que creo que es interesante que lo pongamos sobre el tapete. Y en esta misma línea de la visión sesgada, y en esta como desafío, está el desafío que tenemos nosotros como tratantes de acompañar al paciente, pero también está este desafío que nosotros vamos a tener que abrir la mente, de alguna forma, a esta migración de paliativo a oncopaliativo, en donde puede ser que veamos esta sensación de que el paciente muere con la quimio colgando,
Pero ahora no. O sea, efectivamente puede ser que un paciente con un performance 3, 4, solamente por recibir una terapia, efectivamente pase a performance 1 y haber debutado en etapa, y esa visión de nosotros de decir, pucha, este paciente hagámosle al oncólogo, entró en etapa 4, pero ahora es un paciente que, pucha, metástasis en el cerebro, o sea, era un paciente que para nosotros, ¿qué hacíamos? La cruz aquí, un besito, amor, calidad de vida, quiere condenar y Dexa, y Cuchi. Y hoy en día ese paciente podríamos haberlo conocido todavía robustito, porque generalmente es tan rápido que todavía está robustito, está acostado en una cama, lo fuiste a ver a la casa. Ya el desafío de lograr movilizarlo para la biopsia es, pero teniendo la posibilidad de diagnosticarlo y que Dios lo bendiga con la mutación. Pucha, es un paciente que, o no, Yo creo que en la realidad chilena estamos lejos de eso. O sea, si bien por ley, en el fondo, tiene una visión muy empática. Es muy oncólogo. Yo tengo una visión un poco menos optimista en cuanto a eso. Si bien hemos mejorado enormemente y estas políticas públicas nos han ayudado a que un mayor número de pacientes pueda acceder, yo creo que seguimos estando años luz. Y sin ir más lejos, Estados Unidos o la sociedad europea, igual que a lo mejor están un poco más adelantados en algunos ámbitos en cuanto al tratamiento oncológico sumado a esto paliativo, en el fondo, tratamientos tempranos en pacientes con enfermedad oncológica avanzada, en el fondo, ellos ya están nosotros estamos descubriendo la pólvora, ellos ya nos han sacado harta marcha con la evidencia que tienen, entonces creo que es interesante que en cuanto a acceso a cuidados paliativos, los pacientes no siempre pueden acceder, y cuando logran acceder tampoco hay un sistema robusto de cuidados paliativos, y en eso tenemos una brecha en educación, en formación de especialistas bien importante, porque en el fondo la evidencia es sólida en respaldar que los cuidados paliativos son efectivos, mejoran sobrevida, podríamos nombrar una lista larga de beneficios, pero a la hora de los que hubo, el acceso a los cuidados paliativos sigue siendo probablemente hay que priorizar a estos pacientes que están en 3, 4 o que están viviendo su último año de vida. Esa es la realidad de nuestro país. porque entran a exclusivo. Sí, claro. La paliativa exclusiva. Y en cuanto a eso, a las brechas de acceso también hay un estudio súper interesante que lo citaron en una editorial reciente ahora de la ASCO, en que mencionan que hay una brecha que Estados Unidos hizo un estudio multicéntrico en que se veía que los pacientes latinos o afroamericanos tenían menos acceso a paliativos que los pacientes blancos. Entonces, es mucho más complejo que solo como, sí hay que tener cuidados paliativos, pero ¿cómo implementamos esto y quiénes pueden acceder? Entonces, ahí también se generan brechas. Y para eso también plantean soluciones y han planteado que la posibilidad de hacer telemedicina paliativa, que también surge como una respuesta a esto, podría ser una respuesta, y hay estudios de la inferioridad de la aplicación en cuanto a calidad de vida y otras cosas, que podrían mejorar este acceso, sobre todo en un territorio como el nuestro, tan largo en el fondo, y con tanta inequidad, en cuanto a los que tienen centros oncológicos importantes, y qué sé yo creo que surge como herramientas que tenemos que empezar a echar a andar. A mí me gustaría destacar algo que dijiste, Nina, y es que hay un periodo de incertidumbre, que es súper importante, que es al principio, porque nosotros conocemos a los pacientes en el comité, ¿cierto? Y dicen paciente con masa pulmonar, NCOV3, qué sé yo. Primero, en cáncer pulmonar es muy raro que nosotros encontremos un paciente en NCOV01. Es raro. Por lo menos en el Sotero del Río es excepción. Entonces, lo primero que uno ve es a un paciente que está deteriorado y que a mí me llaman y me preguntan de repente los internistas, los de la UCI, oye, ¿cuánto va a vivir este paciente? Yo no sé si va a vivir 3 semanas o va a vivir 10 años. Entonces, estoy en esa disyuntiva, porque va a depender del estudio molecular. De la biopsia. ¿Cuánto tiempo se la biopsia? 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, me ha tocado que al paciente, claro, le llega... Pendiente inmunohistoquímica. Exactamente, le llega llamo, porque me llegan los ALK y uno llama al tiro, y el paciente no, se murió ayer. Entonces, estamos en esa disyuntiva y es muy difícil, es tremendamente difícil esa parte que dices tú de el primer mes del paciente, que uno no sabe si va a ir a paliativo exclusivo o si le va a ir súper bien y va a volver a trabajar y va a tener más hijos y va a ser una vida larga. Entonces,
yo creo que uno de los grandes desafíos está en ese periodo de incertidumbre, que no lo tenemos resuelto. Nosotros desde oncología no sabemos también cómo manejarlo, porque finalmente uno dice, bueno, manejemos a todos como si les fuera bien. Pero eso a veces igual puede ser un poco irracional. Yo pensé que lo contrario. O sea, ahí es donde tendría, en ese mes es donde paliativos tendría que entrar, sí o sí. Porque aparte en esa incertidumbre, si ese paciente parte, no logra ni siquiera, me refiero parte de partir, fallecer, digamos. Fallece en esa incertidumbre, el nivel de sintomatología que puede experimentar solo en la espera, Sí, porque puede ser no solo que esté esperando la biopsia, sino que puede ser de los que no respondió a la terapia. exacto, claro. Entonces, creo que ese paciente, o sea, no se puede abandonar. Como, no podemos esperar un mes a decir, ahí lo derivamos a paliativo. O sea, ese paciente debería ser visto. En general, en cáncer de pulmón, por lo menos está bien armado, que todo paciente que se diagnostica, casi independiente de la etapa, porque siempre se diagnostican avanzados, 90%, en general entran directo a cuidados paliativos, antes que a oncología. Es raro que un paciente llegue a oncología antes de haber visto a un paliativista, es muy raro en Chile. Por lo menos para la visión de los oncólogos, paliativos funciona perfecto. Probablemente los paliativistas lo ven como más de adentro. La verdad es que ha sido un proceso de evangelización continua esto de que deriven tempranamente. O sea, se ha logrado cada vez más, lo hemos visto. A veces demasiado temprano. A veces puede ser, claro, a veces demasiado temprano, pero hemos logrado. Antes los pacientes llegaban cuando ya era como para fallecer, como acompañamiento de vida. Ya nosotros igual hemos visto que los están derivando cada vez más tempranamente. Y bueno, también eso tiene que ver un poco también con lo que menciona Laura, finalmente este tipo de situaciones y de settings, y también lo que decía Lele, de esto de poder trabajar, de migrar un poco a esto de oncopaliativos, o de tener esta mirada un poco más como de paciente crónico, que ya no va a tener una trayectoria de enfermedad así y así, sino más bien un poco más fluctuante y que va a durar un poco más de años y que hace que uno tenga una forma distinta de manejar a este paciente. Hace que Vamos a dar de alta paciente. que probablemente, Eso es lo que pasa con los largos eh, sobrevivientes y pacientes que tienen, no sé, lograron respuesta completa, llevan 5 años, y que uno se empieza a preguntar, ¿este paciente está enfermo todavía? O Claro. va a tener remisión o no. O sea, va a poder parar, o esta paciente que tú mencionas del acné, que lleva ¿cuántos años? ¿3 años? ¿4? Ya, finalmente va a haber un momento en el que ya pueda parar. Todavía no se sabe, pero De lo que sabemos muy poco, pero de lo que sabemos no. ya. Pero, por ejemplo, los pacientes que tratamos con inmunoterapia, el melanoma pasa más, pero a mí me toca ver algunos de cáncer de pulmón que son pacientes que estaban falleciendo activamente, que uno les parte inmunoterapia, que responden, gente mayor, pacientes de 70, 80 años, que responden a la inmuno, se les desaparece todo el tumor, y en 2 años nosotros sabemos que lo que le podemos dar de inmuno son 2 años y después no hay más financiamiento, entonces le paramos la inmuno, y vemos que a veces el cáncer en años de años no crece. Ya. Oye, en su casa. Además. No, y yo creo que también hay un poco como de esto, también hace que nosotros en la evaluación y en el manejo paliativo sean como pacientes que van a requerir una intervención mucho más intensiva y otros que van a requerir una intervención más ocasional, como para no tenerlos, o sea, como no soltarlos totalmente o esperando que en La algún cosa es momento que le podamos dar el alta, como es dices tú. de avanzado que no sea- progresivo en los pacientes, y en el fondo se le puede llenar con un universo gigante de pacientes si es que va esto avanzando así. Tengo una pregunta. ¿Existen investigaciones en el fondo en donde los targets de los objetivos primarios en el fondo no estén centrados en estos pacientes de cáncer de pulmón que estén en etapa avanzada? Los objetivos primarios estén centrados en calidad de vida, en pacientes libres de hospitalización, no solamente en el fondo desde el punto de vista de toxicidades, donde tuvo usted grado 3, no, sino como pacientes que en el fondo, si uno les hace score de calidad de vida, ellos consideren que valió la pena. O se hacen ese tipo de estudios en oncología como... Claro, todas las terapias tienen estudios de efectividad, después estudios de toxicidad y después estudios de calidad de vida. Ese es como el orden en el cual se hacen los estudios en oncología. Y por eso es que igual nosotros insistimos tanto en tratar a los pacientes, incluso con quimioterapias citotóxicas, porque
desde las quimioterapias, que te botan el pelo, pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, bajan las defensas, infecciones, hospitalizaciones, aún las quimioterapias más tóxicas mejoran la calidad de vida de los pacientes en el cáncer de pulmón avanzado. Y solamente cuando los pacientes están con enfermedad muy tardía, las quimioterapias son perjudiciales. Pero está bien estudiado que en pacientes con cáncer avanzado, con cáncer de pulmón avanzado, las quimios basadas en platino mejoran la calidad de vida, porque alivian los síntomas, alivian el delirio por metástasis cerebrales, alivian los dolores óseos, alivian la disnea, mejoran el ánimo, porque los pacientes se desintoxican. El cáncer de pulmón es una enfermedad que intoxica a los pacientes, los deja como si estuvieran con una gripe, una fiebre así constante, pero no están con fiebre, sino que solamente tienen cáncer. Y si uno logra controlar eso, el paciente hay como una cosa media mágica que empieza a tirar para arriba. Entonces las terapias oncológicas mejoran la calidad de vida y todas las que usamos son con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Aunque uno le dé una quimioterapia tóxica a un paciente, lo está haciendo porque piensa que va a mejorar su calidad de vida versus tener el cáncer activo. Entonces, sí, pues eso se estudia en general en todas las... Como objetivo primario, son como... Claro, ya son como secundarios. No como secundarios, porque en el fondo la metodología del estudio Claro, porque se está puede con... buscar sobrevida o sobrevisión de la etapa. Pero eso en los estudios, cuando se estudia efectividad, pero igual pues salen estudios de calidad de vida, sobre todo con esta real, Más demorados. Porque yo pienso que en nuestro paciente eso sería lo más relevante. Son pacientes en el fondo etapa 4. Es que depende. Si tiene un paciente que va a vivir meses, es muy relevante. Si tiene un paciente que va a vivir años, o que vas a lograr que vive años con la terapia, ¿cachai? Quizás cambie un poquito también el setting. Yo creo que ahí es más importante la calidad de vida. Sí, pues más. Claro, Sí, o sea, como lo vas a tener vivo 8 años. sí, pues, ¿En qué, o sea, bajo qué, no, pero a qué yo que costo como lo vas a tener vivo 8 como años? tu ente ¿no? primario, en el fondo. Ya. Como cuando estás Tendríamos probando la terapia, metodología cuando- ya hecha para... Ya, pero parece Sí, sí, es un tema, es como uno de los 3 grandes temas de la oncología, y las terapias se eligen finalmente, uno para que los pacientes vivan más, otro para que no sea tan tóxico, y lo otro para que vivan mejor. Eso es algo que uno habla con las personas y en el fondo se elige la terapia en la medida de que al paciente le acomode lo que le va a pasar con la terapia. Entonces, y la gente a veces dice, ¿sabes qué? Yo me siento intoxicado, siento que tengo como un camión encima, sácame esta cuestión, al costo que sea. No me importa si se me cae el pelo, si me pongo a vomitar, quiero tirar para arriba, porque siento que me estoy muriendo. Y uno le da quimio, el paciente tira para arriba, le paras la quimio, está bien un tiempo, y después, bueno, fallecerá o no fallecerá, pero es para aliviar el sufrimiento, finalmente. En la medida que uno controla el cáncer, se alivia el sufrimiento del cáncer, que el cáncer hace sufrir mucho. Este tipo de cánceres en particular son muy inflamatorios. Creo que hay un rol clave de que en el fondo los cuidados paliativos vayan acompañando estos tratamientos. Siempre, sí, de todas maneras. Sobre todo por esto, porque en el fondo también nosotros un poco somos los que cuestionamos cuando de repente decimos, chuta, el paciente dice como que no es súper positivo, y eso igual está bien, el fondo cada uno con su rol, pero yo creo que también uno tiene que apoyar al paciente de repente cuando la decisión es tan difícil, o hay una presión familiar, de continuar con un tratamiento que si bien está mejorando su sobrevida, hay muchas veces la calidad de vida está mermada. Y también, no sé, hay una serie de problemas económicos, sociales, que también lo vemos en la realidad en la que practicamos. Entonces, creo que esta cosa como de afiatarnos entre ambos equipos es importante. Hacer un comité paliativo, Sí, no un y comité oncológico. También es importante que Ahí vamos a hacer. el paliativista se vaya un poco formando, no formando necesariamente, pero sí entendiendo un poco estas cosas también. Porque nuestra mirada, o la mirada cuando yo trabajaba en paliativo, efectivamente era como, me llevo un paciente con cáncer pulmonar, yo sé que lo voy a seguir poco tiempo. Ahora tengo que saber que este paciente puede vivir mucho tiempo para saber cómo me paro yo frente al paciente. Pues igual cambia eso. ¿No? Y como paliativista, que también tenemos que hablar de pacientes, y un poco esto, cómo resolvemos esto. Y es interesante porque han hecho algunos modelos en el fondo que haya una enfermera como de paliativos que a lo mejor haga una evaluación de síntomas de todas las esferas y que ahí derive al paliativista. Entonces, yo creo que eso va a ser lo que se nos viene a nosotros. O sea, sin ir más lejos, este tema como de las enfermedades de práctica avanzada, yo creo que ahí como que hay un nicho súper bueno para este tipo de cuidados Continuos. Sí, a mí me gusta ponerle continuos porque en realidad
paliativos, alguien que tiene expectativa de vida de 10 años, de 8 años, de 6 años, Cámbiale gusto. pues sí, en cuidados paliativos. Bueno, en cuidados paliativos también está el diabético insulino requitente, que tiene está multisecuelado. Entonces, en el fondo, aquí llamamos como manejo conjunto y aquí llamamos como una formación distinta, que en el fondo yo creo que ahí, Camilo, como que da un poco en el clavo, en el sentido de cómo formamos equipos distintos, cómo ajustamos los roles dependiendo de los escenarios en los que estamos, y por otro lado, cómo el sistema de salud se adecua a eso, que en el fondo es como esta incorporación de las enfermedades de práctica avanzada, La que televisión. están recién partiendo, la telemedicina, que es una cuestión que ya como que desde la pandemia en adelante ya llegó como para quedarse, digamos, pero también a mí me gusta esto de la gestión, entonces como que me lo imagino el tiro como en un modelo más macro de, ok, ¿cómo organizamos servicios que se adapten a pacientes que teniendo un mismo diagnóstico van a tener trayectorias tan distintas? Y creo que eso también tenemos como que... Pero igual que es como vemos que paliativo, que tiene una carga que tiene que ver mucho con el fin de vida y con la enfermedad muy avanzada, y pasa a ser un equipo de calidad de vida. Y que ese debería ser el foco. Pero también eso nos tiene que hacer, porque nosotros tenemos una percepción de lo que es calidad de vida, de las terapias que empeoran la calidad de vida. Por ejemplo, todos creemos que la quimioterapia de la semana, la calidad de vida, como que como típico el paliativista dice, como va a estar en quimio, no va a pasar mal el paciente. Estamos cercanos, porque vemos a los hospitalizados. Porque nosotros nos Con las toca, entre comillas, lo que Son los los pacientes que más peor malos que lo están pasando claro, con Vengaolo. Sí, pues entonces me La pasó a pandemia mí. también, hay que analizar los recursos, que no... Claro. Pues me pasó a mí que cada que me pasa el lado oscuro, que del otro lado, veo los pacientes que te lo echan súper bien la quimio, Claro, y lo van a está súper bien. increíble, Sí, pues, y andan, salen a trotar y hacen maratones con quimio, y dice como, pero eso no existía en mi mundo. Y eso es súper clave. O sea, Entonces, claro, como que las guías clínicas de la ASCO plantean que los pacientes ojalá sean derivados precozmente y que sigan en control mensual, y eso es como lo óptimo, pero sabemos que la realidad es no, y hay que modificar en cuanto a los recursos en cada lado. Entonces creo que eso es fundamental. En el fondo, creo que esta derivación de los sintomáticos es súper pertinente, y en ese mismo sentido nosotros también tampoco podemos controlar mensualmente a los pacientes, y vamos espaciando a los que vamos viendo que son más crónicos y los podemos ir citando con más tiempo. Entonces, sí, creo que hay que estar abierto a esa flexibilidad. ¿No? Pero lo que sí yo creo es que el paciente al principio de su historia de cáncer tiene que conocer al paliativista, tiene que conocer al equipo. Aunque después lo vaya a ver una vez al año, cada 6 meses, pero... Y es lindo dar de alta. ¿Cómo? Es lindo dar de alta pacientes Sí, paliativos. Nosotros nos tocó, no sé si te acordás, y nos tocó... Pero yo creo que lo que plantea es súper importante, el de acompañar en esa incertidumbre. Eso, en que el paciente está a la deriva y que no sabe para... Yo les pido, soy como bien práctico, como no sabe, usted está en el paradero esperando una micro que no sabe para dónde va. Claro. Y como así bien concreto, y los pacientes agradecen harto que uno aborde eso en particular, que esa incertidumbre diagnóstica y pronóstica, creo que sí, en esa primera consulta se da. Y La mayoría de las veces. Esta Y se típica responde. caricatura del, creo que es de Llama, que es la del paraguas. ¿Se lo han visto? ¿No? Que sale como que van a la consulta del médico y el médico le dice, tome este paraguas. Y la familia le dice, no, si no está lloviendo. ¿Para qué lo quiero? Y le dice, no, por si llueve. Y salen y se ponen a llover. Después dicen, pasa lo mismo con paliativo. Es mejor tener el paraguas si se pone a llover que no haber tenido nunca el paraguas por no tener su mano. Es como... Qué bonito. Entonces salen una editorial, creo que el Llama fue, no me acuerdo, el New England, una de esas dos revistas así titulares. Sí. Otra cosa que es importante es que a mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo tengo dudas clínicas con un paciente que, no sé, una persona que es muy joven y que de repente no se quiere tratar y no sé si es porque en realidad no entiende lo que le estoy, el beneficio de las terapias, o porque realmente no quiere tratarse, lo que yo hago es llamar a su paliativista y preguntarle y decirle, oye, ¿qué te ha contado esta persona? Porque los pacientes son dos pacientes completamente distintos, con el oncólogo y con el paliativista. Al oncólogo el paciente va a convencerlo de que le mantenga la quimioterapia. Los pacientes van a uno a decir que la quimioterapia es lo mejor y que es fantástica y que por favor no se la saquen.
Y Pero ahora nosotros no. Y al paliativista, van a quejarse los coros. van a quedarse los coros. Entonces, uno Me a veces, contestas. tiene que ir y evaluar al paciente, no solamente con lo que dice el paciente, sino con la familia y con lo que dice el paliativista, que muchas veces lo conocen más o en otra parada, un poco más honesta porque el paciente no tiene temor de que le quiten la terapia. Son las 9. Habíamos llamado 1 hora, pero no sé si alguien del más allá quiere hacer alguna pregunta. ¿Público, alguien que tenga alguna pregunta? Le voy a poner sonido así. Javier, ¿que levantó la mano? Sí, hola. Imposible que no opinara. Acaban de tratar dos de mis temas. Hola a todos. Tengo el gusto de conocer a varios de ustedes. Y la verdad es que este es un tema tremendamente interesante por lo que están discutiendo. Y solo traer a colación que los primeros estudios de la doctora Temel, el 2010, efectivamente fueron hechos en cáncer de pulmón, y no por nada demostró que cuidados paliativos precoz aumentaba la sobrevida en cáncer pulmonar. O sea, lo que dijo Diego respecto a lo importante que es conocer al paliativista desde el momento inicial es algo que me parece que es necesario recalcar. Eso hay evidencia del 2010. Y más encima, el año pasado en el Congreso de Pulmón, la doctora Temel volvió a presentar un trabajo respecto a telepaliativos. Probablemente porque también, y ahí me hago cargo de lo que hablaba Nina, también nos damos cuenta que estar presente, independiente de que a lo mejor ya no es la misma presencia, es súper importante para el paciente. Y telepaliativos funciona exactamente igual en un estudio fase 3 que hizo la doctora Temel que la consulta presencial. Entonces creo que no es un beneficio, o sea, no es una buena crianza lo que dice Diego, sino que creo que es algo que lo vivimos, algo que en realidad es así, está demostrado, y esto solo nos va a traer desafíos de aquí al futuro, porque esto tiene muchas aristas, muchas. Y entre los grandes desafíos que tenemos es, con todo lo que conversaron ustedes, ¿qué hacemos con el paciente que nos interconsultan de intermedio porque tiene una neumonía obstructiva y se le detectó un cáncer metastásico? Y, oye, y si tiene un PDL1 alto y si tiene una mutación, probablemente vamos a poder ofrecerle esa sobrevida que dijeron. Pero si no la tiene, tampoco podemos cerrar las puertas, y esas son todas cosas que tenemos que discutir, y nos pone un escenario que no teníamos costumbre. O sea, todos partimos, los que llevamos más de 10, 15 años en esto, con los pacientes de pulmón saludándolos y el siguiente control era en domicilio y el siguiente en el certificado de función. O sea, de verdad que era un pronóstico muy negativo, y lamentablemente hay un grueso que sigue siendo igual, pero hay un grupo importante que no podemos olvidar que va a ser diferente. En ese sentido, creo que esta instancia nos ayuda mucho a conversar. Solo me interesa compartir un tema súper relevante, que en paliativo nos gusta mucho usar corticoides para mejorar la fatiga, algunos síntomas a los pacientes, y la inmunoterapia no se lleva bien con los corticoides, y eso es algo que me ha tocado conversar con algunos colegas que ven a los pacientes en domicilio o en situaciones así. Y lo otro que nos cuesta todavía, yo tengo los dos sombreros, oncológico y paliativista, y es cómo leemos la calidad de vida en los estudios. Diego dijo que efectivamente lo traen, pero todavía no entendemos bien, porque los estudios hablan de toxicidad de las terapias, puede ser que no sean tan tóxicas, los estudios hablan de tiempo al deterioro clínico, que a lo mejor es otro indicador, pero últimamente hay indicadores que están diciendo, bueno, el paciente anda mejor, anda bien, pero ¿cuánto tiempo estuvo yendo a la clínica, al hospital? ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Y están entrando esos datos también. ¿O cuánto tiempo alcanza a estar libre de terapia? O sea, cada vez estamos afinando un poquito más los conceptos de calidad de vida, porque cuando los primeros estudios hacían calidad de vida era toxicidad, era si vomitaba, era si... pero no le importaba la fatiga, por ejemplo. Y todas nuestras terapias hoy día, incluyendo los TKI, que son estas pastillas que son sumamente bien llevadas, fatigan a los pacientes de manera que son terribles, son terribles. Y ahí voy a traer a colación a una paliativista muy mayor que tenemos, que nos dejó hace un rato, que es la doctora Rico, y ella me enseñó que ella vivió con una terapia en TKI, y me dijo, Javier, yo como paliativista despreciaba a la fatiga. Los pacientes me decían, tengo fatiga, ya, pero ¿qué más tiene? ¿Tiene dolor? No, entonces está bien.
y ella vivió lo que es tener fatiga, y en eso, lamentablemente, cuando uno revisa los estudios, a veces no está tan sopesado, no hay fatiga G4, nadie está hospitalizado porque esté fatigado, pero efectivamente eso afecta a los pacientes, así que es todo un desafío. Y solo voy a tirar un tema que a mí me encanta, pero que es difícil de analizar y da para todo, que es toxicidad financiera. Cáncer de pulmón tiene toxicidad financiera a muchos niveles. Y eso es algo que nos va a tocar conversar, porque de hecho todo lo que estaban discutiendo ustedes de acceso es eso, porque si es toxicidad financiera para el paciente o es para el sistema, pero es una terapia que finalmente la toxicidad financiera no es menor, porque todo eso que hablamos de TKI, de inmunoterapia, es a un costo no menor o para el paciente, o para la aseguradora, o para el sistema. Así que los felicito y encantado de la conversación que tuvieron. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Ojalá. Así que no. ¿No? Bueno. Entonces ¿Aló? nos despedimos. No, espera, ¿Así, ahí alguien? sí. Hola, Hola, Eh, sí. perdón, mi nombre es Edith Salazar, soy enfermera de oncología. Lamentablemente supe de esta interesante reunión tarde, pero en realidad primero los felicito por la iniciativa. Creo que es un espacio que nos llega mucho. Sabemos que paliativo es para la palabra paliativo nombrársela al paciente cuando generalmente se hace cuando después que han fracasado a terapia, es mucho más dolorosa y muy mal aceptada por los pacientes y la familia porque se presenta generalmente tarde. Yo creo que en eso estamos los oncólogos no siempre derivan oportunamente y tal como los escuché decir, deberían ir al principio cuando están recién diagnosticados, derivar los pacientes al paliativista. Porque siempre generalmente se arma una relación muy rica con ellos y esa relación siempre decimos debió haber empezado antes, no en las etapas más tardías. Así que a lo mejor el gran desafío que tienen ustedes como paliativistas es poder convencer a los oncólogos médicos que son ellos los que tienen que derivarlos antes. Porque a veces nosotros, las enfermeras que trabajamos y vemos el día a día cuando viene a terapia o nos llaman desde su casa por las molestias, decimos, este paciente ya debería estar en paliativo hace rato. Entonces, yo creo que deberían ustedes empezar por conversar con los oncólogos médicos y nosotros también como enfermeras poder también trabajar más en ese tema para que los pacientes lleguen antes a recibir la atención de ustedes. Así que lo encuentro súper valioso lo que hacen, los felicito y yo creo que es un desafío que tenemos que asumir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. ¿Alguien más? ¿O ustedes, alguno quiere cerrar con alguna reflexión, algo? ¿No? Así que yo creo que nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los invitados por haber venido, por habernos apoyado en nuestra primera locura en vivo. Muy entretenido. De pronto, más adelante vamos a recibir propuestas de temas. Si alguno quiere proponer algo para volvernos a reunir y tener otros invitados. Así que muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. No, gracias, buenas noches. Chao. Oye, me di cuenta.